Para que ustedes sepan, Judas y Segunda de Pedro son similares, ¿sí? Primero se escribió Judas y después Segunda de Pedro. Entonces, según los comentaristas, ¿no? Pedro tomó temas de Judas, no que Judas le copió a Pedro, sino al revés, según los comentaristas. Ahora, este Judas era el hermano de Santiago, el libro de Santiago, o sea que es hermano de Jesús. Exactamente no saben de dónde se escribió, puede ser en Jerusalén, porque él se ha quedado ahí. Y es una carta escatológica, es decir, que va a hablar de la venida del Señor y los últimos acontecimientos. Y a él le urge escribir. Yo me lo imaginaba a Judas enterándose de todo lo que había pasado y ahí nomás empezó a escribir. Para ubicarlos, yo no los posicioné. Saben que en estas épocas de primera y segunda Judas, un poquito de Santiago, estaban en la época del emperador que era Nerón, era hijo de Augusto, descendiente, él fue el último de los Césares. Pero en sus comienzos era joven, 17 años más o menos empezó a gobernar y duró hasta los 30 y algo que murió. Muy joven. ¿Pero qué pasó? Sus primeros 10 años que él gobernó, se portó bien. Había enriquecido la Roma, pero ¿qué le pasó a surgir? Los últimos 4 años donde está Pedro, donde pasó Pablo en la cárcel, Pablo había visto a este Nerón, cuando él apeló al César, que él decía, era él. Bueno, se desvió. Primero, se separó y se casó con su amante. Segundo, mató a su madre y a todos los consejeros y a todos los que estaban, porque él quería toda la herencia. Y con todo eso, los historiadores aluden que él quemó Roma cuando Roma se incendió. ¿Por qué? Porque él era como que lo quería construir a su gusto. Entonces, acá ya se puso medio rebelde. ¿Y qué pasó con todo esto? Que lo querían acusar. ¿Qué hizo este Nerón? Empezó a acusar, a decir, ¡fueron los cristianos! Incendiaron la Roma. Entonces en esto se empezó a levantar la persecución. Entonces estamos en esto, ¿no? Que los cristianos eran perseguidos por este hermoso emperador. Y no era una persecución. Él agarró y empezó bravo a ellos, o sea, como que los acusó y listo, se levantaron todos en contra de los cristianos. Y fue acá, en este tiempo, en que a pesar de las persecuciones, como vemos en Santiago, que siempre le dice alégrense, igual que en Primera de Pedro, también estaba sucediendo en medio de esta cultura que se había levantado en el cristianismo, en las iglesias, los falsos maestros. Entonces tenían todo este enredo de cosas, ¿no? Y este es el contexto en donde ellos escriben. Judas escribió esta carta alrededor del 65 después de Cristo. ¿Sí? ¿Y él qué quería hacer con esta pequeña? Defender la fe de los apóstoles. Lo que habían enseñado. Lo que Pablo predicó, lo que Pedro predicó, lo que cada uno de los que han surgido en el Pentecostés empezaron a predicar, tenían que defender esta fe. Entonces, él arranca, como ustedes ven, en Judas, no tenemos capítulo 1, 2, 3, no, tenemos solamente 25 versículos. Así que vamos a abrir el libro de Judas, el extenso libro. Y tenemos, yo esto no se los quiero escribir, porque después los quiero que veamos este libro, y cuando veamos Segunda de Pedro, se van a dar cuenta que muchos de los versículos están
escrito en Segunda de Pedro. Entonces vamos a ir relacionando Judas con Segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro prácticamente escribe lo mismo, pero él lo va a ampliar según la ocasión, lo que él quería poner énfasis. Hay palabritas que las cambian, hay otras palabritas que le suman, porque él le quiere poner peso a lo que está diciendo. Entonces dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Acá no se llama apóstol, como Santiago tampoco se llamó apóstol, sino doulos, como yo siempre digo, que es en el hebreo, esclavo de Jesucristo, y hermano de Santiago. Les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre. ¿Qué está diciendo? No es un lugar específico, no es una iglesia específica, es a todos. O sea que esta carta va a correr por todos los lugares donde había estos cristianos. Exactamente los lugares, no lo sé. Pero yo creo que los hermanos eran fieles, entonces ellos, donde veían la necesidad, viajaba la carta. Entonces dice, a todos los que han sido llamados por Dios Padre. ¿Quién? El Padre los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Y me gusta esto, todos los que son llamados son guardados en Jesucristo. No en cualquier lugar, en Jesucristo. Y saben que ese es el mejor refugio a todos los que son llamados, predestinados por el Padre. El Padre siempre quiso que seamos llamados y elegidos. Este es el deseo del corazón de nuestro Padre Celestial, que podamos alcanzar su llamado, ¿no? Y dice que Él los ama y los protege en Jesucristo, en su único Hijo. Ahí están amados y guardados estos, que estaban pasando por muchas situaciones. Que Dios le dé cada vez más misericordia, paz y amor. Lo que estaban necesitando. Queridos amigos, esto de amigos es el verbo del ágape, de ese amor único, como que son sus hermanos y Él los ama, ¿no? Con gran anhelo, tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Tenía la necesidad, podemos decir, de Judas, tengo la necesidad de escribirles acerca de la salvación que compartimos, porque somos todos hijos, ¿no? Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirle sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe. La Reina Valera dice, contendáis ardientemente, me parece que dice, ¿o no? Esto es como, defiéndalo cuerpo a cuerpo. Acá se tiene que poner, defenderla cuerpo a cuerpo esta fe. Ardientemente, me gusta más la versión de la Reina Valera, ¿no? Ardientemente. Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas no tienen a Dios. Se han infiltrado, como en las solapas. Vieron que no se ve, pero están. Se metieron así. ¿Por qué? Porque si era notorio, obvio que el pueblo se iba a dar cuenta. Pero esto, acá les empieza a decir que se están infiltrando muy despacito para querer engañarlos, ¿no? Entonces le dice, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Entonces, acá, ¿qué están diciendo? Viví como quieras.
Dios nos hizo libres. Entonces vos usás esta libertad como vos quieras. Me hace acordar cuando Pablo les escribe, ¿no? Que no usen esta libertad para sus propios placeres. ¿Y estos qué estaban queriendo hacer? Meterse así. Vivan a su manera. Vivan según sus deseos, sus concupiscencias, porque somos libres. Entonces acá dice, se han infiltrado en sus iglesias. ¿Cuántos habrán sido en cada iglesia? Pero que estaban. Y Judas le está anticipando y le está mostrando que tienen que empezar a filtrar. ¿Qué están diciendo? La condena de tales personas fue escrita hace muchos tiempos, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Saben que ellos lo que más negaban, y lo vamos a ver más en Pedro, era la venida del Señor. Negaban la salvación y ellos mismos negaban que fueron comprados por la sangre de Jesucristo. Pero sin embargo acá Judas, igual que Pedro, le está diciendo que ellos fueron comprados por un alto precio, ¿no? La imagen es de los mercaderes, porque en esa época estaban en un lugar que compraban y vendían, pero dentro de todo esos negocios estaban los esclavos. Entonces les está diciendo que ellos fueron comprados, ¿pero qué? Negaron querer ser comprados por Jesucristo. Y acá le dice, nuestro único dueño y Señor. No hay otro. Nadie nos puede hacer esclavos. Somos esclavos del Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Les da un ejemplo de lo que hizo. Primero, ¿de dónde lo sacó? De Egipto, pero destruyó ese lugar. Los destruyó. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones oscuras, en espera del gran día del juicio. O sea que todavía están en esos lugares. Y los tiene ahí para el gran juicio. Pedro va a dar un poquito más profundo de esto. Pero él está dando un ejemplo acá. Si Dios hizo esto, no se le va a pasar de alto estos falsos maestros. Ni nada de lo que ellos puedan hacer. Porque el final de ellos también es lo mismo que les ha pasado a estos. Entonces les vas a esperar. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales están llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. La santidad de Dios no es para usarla libremente según lo que uno considera, ¿no? La santidad de Dios es lo que a nosotros nos tiene que llevar, vivir como el Señor desea de sus hijos. Y que podamos amar la santidad de Dios, amar lo que Él es. De la misma manera, o sea,
Les dio estos 3 ejemplos, ¿no? Bueno, de la misma manera que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños, llevan una vida inmoral. ¿Acá qué va a empezar a hacer? Los va a empezar a describir. ¿Qué hacen estos? Llevan una vida inmoral. Desafían a las autoridades y se burlan de los seres sobrenaturales, los ángeles. Yo digo, qué bárbaro, el corazón. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda, porque la autoridad es del Señor. Ni siquiera los ángeles, que es superior a nosotros, se atreve a hablar con ninguno y decir te reprendo o castigarnos a las huestes de oscuridad, sino que el Señor lo haga. Ni siquiera ellos. Y esto, ¿sabes cuándo lo hacía? Cuando estaba peleando con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Discutían por su cuerpo. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden. Como animales irracionales, hacen todo lo que se les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. No sé si la otra versión habla de que blasfemian, como animales irracionales. ¿Tu versión? ¿Qué dice? ¿Se corrompen? Pedro va a hablar de lo otro. Entonces imagínense, son peores que los animales irracionales. Porque ni siquiera los animales irracionales, como así lo llaman, hacen estas cosas. Toda la creación le da gloria a Dios. Hasta estos animales. Pero el ser humano son más bajos que un animal así. Entonces dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Les da ejemplo. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Buscan la ocasión de hacerlos caer, porque buscan a los débiles. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Después vamos a ver a Pedro, lo describe parecido, pero dice algo más. Doblemente muertos, o sea que no, ni sirve, o sea, no tienen nada el árbol. No pueden ni alimentarse a ellos mismos. Me perdí. 13. Son como violentas olas de mar que arrojan las espumas de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que se han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación, después de Adán, profetizó acerca de estos personajes. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo
Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra éste. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Yo por ahí pensaba, ¿no? No sé, gracias al Señor que nosotros siempre permanecimos en la palabra. Y digo, y esto nos hace bien, porque creo que el Espíritu Santo nos va a mostrar cuando vengan malas enseñanzas, ¿no? Porque se infiltran. Pero los hijos de luz pueden tener este discernimiento. Por más que se asolapen, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y acá como Judas le estaba advirtiendo, yo me imagino el corazón de los creyentes, ¿no? Empezar a identificar quiénes eran los que estaban haciendo estas cosas. Incluso sus vidas, sus mismas vidas, iba a ser de ejemplo de lo que hacen, porque eso no lo pueden ocultar. Y dice, viven para sí mismos, ¿no? Buscan sus propios beneficios. No es que iban a ayudar al débil. Estaban apuntándolos a los más débiles, para que no se dieran cuenta, pero para sus propios beneficios. Los hacían caer a ellos. Los hacían caer y los seducían, porque vivían una vida inmoral. Tenían esta vida de inmoralidad. Y digo, Señor, vivimos en tiempos en donde muchas veces hay cosas inmorales, ¿no? Y son tiempos en que necesitamos buscar más del Espíritu Santo, para que Él nos guíe. 17. Termina de describir lo que van a hacer, quiénes son, qué hace y qué les espera a estos falsos maestros. Y termina, a partir del 17, les habla a los creyentes, a ustedes. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La fe que les fue transmitida. Empiecen a recordar. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Y esta fe la va a desarrollar Pedro. Habla. Deben edificarse unos a otros. Me encanta esto, ¿no? Sabemos que somos hermanos, edifiquémonos unos a otros. Orar en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. La persona, y a mí siempre me gustó, mi persona favorita, pero es la que me acompaña. Y yo digo, en estos últimos tiempos, ayúdame a confiar más. Porque muchas veces digo, ¿será o no será? Yo digo, el Espíritu Santo a veces me reta, ¿no? Ya no tengo que dudar de lo que Él va a hacer. Porque su grandeza no se puede comparar. Y su poder. Ustedes sepan que tenemos que levantarnos, como este domingo de fe, ¿no? Este domingo creer que el Espíritu Santo va a sanar,
va a sanar porque somos una iglesia viva. Tenemos una fe viva. Ya no dudemos. Que el Espíritu Santo nos guíe en estos días a clamar y a enfocarnos en aquellos que necesitan. Y que ya no se queden simplemente con ayudas de otros. Yo pensaba, ¿no? Una de Córdoba me escribió, yo digo, bueno, tuve una mala charla las épocas que hice curso, pero me dice, extraño tus conversaciones. No es que tenía la gran charla, ¿no? Pero me llamaban la que hacía catequesis, así me decían. Claro, me habían leído tanto versículos y qué sé yo, que hablaban, entonces creían que era como, daba catequesis, ¿viste? Pero no, yo digo, extraño tus conversaciones, me dijo. Señor, si esas cosas que son tan inútiles, infructíferas, la gente va, ¿por qué no me puedo levantar yo y asegurarles que hay sanidad de verdad? Ya no me tengo que callar. Hay que defender nuestra fe cuerpo a cuerpo. Y no de quedarnos ahí, porque la gente se pierde con estas cosas, que enceguecen. Así que digo, bueno, Señor, cuando sea tu tiempo, que yo pueda juntarme un día con esta señora y hablarle de vos. Y asegurarle de que la verdadera sanidad la da el Espíritu Santo. Así que, vuelvo. Edifíquense unos a otros. Esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Mientras estos se burlaban, estos querían venir y hacer dudar, ustedes permanezcan, porque esta fe es viva. Y esperen. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Una seguridad que no te va a hacer caer ni tropezar. Dice, se mantendrán seguros. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. El que te da ganas de agarrarlo y decir, afirmar y decidir por el Señor de una vez, deja de dudar. Bueno, tengan compasión. Tengan compasión de los que se dejan vencer por sus pecados, por no dejar los placeres, por vivir en sus vicios. Tengan compasión, dice el Señor. Tengan compasión. Rescaten a otros. A algunos hay que tenerles compasión, pero a otros, dice, arrebátenlos de la llama del juicio. Igual tenerles compasión no es dejarlos que hagan lo que quieran. No. Porque eso no es compasión. Yo a veces, cuando pienso en la compasión, veo en los ojos del Señor. Y es sacarlo, ¿no? Porque el Señor dice, me hizo acordar en este tiempo de que muchos están siendo enceguecidos y atados por cosas, ¿no? Y yo me tengo que levantar a deshacer a mi hermano, pero también lo tengo que llamar y lo tengo que exhortar a que vuelvan y dejen. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Ahí está. No le diga, pobrecito, que siempre está en lo mismo. No. Hay que salir de ahí. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin manchas y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenece a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad.
el poderío del Señor. Todo le pertenece a Él. Los tiempos, las situaciones, lo que vivimos, todo le pertenece a Él. Todo. Si bien es cortita, podemos ahondar mucho más y pensar en todo lo que Él quiso decir. Yo digo, bueno, Señor, que aunque sea escuchándola, podamos por lo menos empezar a edificarnos unos a otros y a crecer. Y sepan, para los que siempre por ahí nos sentimos medio como que las situaciones nos desbordan, somos guardados en Cristo Jesús. Dice, amados y guardados en Él, protegidos. O sea que no hay nada que nos pueda hacer mal, porque estamos guardados en Él, en Jesucristo. El Padre nos guarda a nosotros en Jesucristo. Ahí estamos. ¿Saben que ese es nuestro lugar? Ese es nuestro lugar. Están guardados en Jesucristo y somos amados por Él, por medio de Jesucristo. Piensen en ese significado, ¿no? Tan grande y tan glorioso. Bien, vamos a 2 de Pedro, porque es un poquito más extenso. Segunda de Pedro, primero tenemos una diferencia. Él se presenta con sus dos nombres, su sobrenombre y su nombre. El que le puso el Señor y su nombre, ¿no? Porque él dice, yo, Simón Pedro. No queda duda que era este Pedro. No hay duda. Esta carta se escribe alrededor del 67. Estamos por ahí. Y él, ¿qué quiere hacer? Y me gusta esto. Si ustedes lo han leído, ¿cuál es la palabra que más abunda ahí? ¿Ah? Falso profeta. Puede ser. Pero hay algo que él siempre le dice, les recuerdo, me traigan a memoria, les hago recordar, les recuerdo, es la palabra recordar. Acá Pedro ya no le va a escribir como una carta de darle seguridad en medio de los sufrimientos, de que se alegren en los sufrimientos, sino que acá va a apuntar más bien a las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Y que ellos no tenían que olvidar los fundamentos de la fe, como Judas también le dijo. Entonces acá le quiere traer a la memoria, recuérdenlo, vuelvan a la memoria, ¿no? Los fundamentos del cristianismo. Entonces así, ellos se iban a levantar en contra de todos los falsos maestros y todas las enseñanzas torcidas que querían infiltrarse, las herejías, ¿no? Bien. Acá no le dice a quiénes, como en el otro que decía en Capadocia, en no sé dónde, todos esos lugares, en Turquía, la actual Turquía, sino que acá le dice, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. La misma, no hay otra. Esta fe que yo gocé y que ustedes ahora la gozan, a ustedes, esta fe le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Entonces a todos los creyentes, los que obtuvieron esta fe, la misma fe dice, no hay otra, la misma.
La misma que ellos alcanzaron es para ustedes. Y este es el público. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. ¿Dónde se va a poner Él? Habla de la fe, la misma fe que fueron alcanzados ellos, ¿no? Las que comparten, las que los otros alcanzaron, esa única fe, ¿no? Pero ¿qué es esta fe? Es en el conocimiento. Esta fe no es un mérito tuyo, no es un mérito mío, no es algo que yo me lo merecí, sino que el Señor me la quiso dar. Entonces es el don gratuito, ¿no? Y no es un esfuerzo, sino que lo hizo por gracia, la hemos recibido. Entonces, a partir de esto, va a empezar a desarrollar Pedro. ¿Dónde tiene el origen esta fe? En la justicia e imparcialidad de Jesucristo. Ahí está. La otra versión, ¿qué dice? En el 1. A ver si me ven. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acá, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es a través de la justicia. La han alcanzado. De Jesús. Bien. Acá voy a ser el creyente. Mis dibujitos. No soy profe de arte. 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. La vida de rectitud se puede llevar porque Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. O sea que no podemos decir no puedo. Dios te ha dado todo para llevar una vida de rectitud, para llevar una vida de piedad, dice la otra versión. Y esa vida de piedad es a través del conocimiento de la persona de Cristo, de la persona de Dios. Es a través de eso. ¿Saben qué? Esto es el conocimiento. Y este conocimiento no tiene nada que ver con lo que podemos vivir, sino, saben que nuestra vida espiritual, a medida que nos acercamos más al Señor, a medida que dejamos que el Señor obre, a medida que Él va sacando, vamos conociendo la persona de Cristo. Vamos conociendo la esencia de lo que Él es en mí. Porque nos queda muy chiquito en nuestra mente entender la grandeza del Señor. Entonces, no tenemos una fe chiquitita. No es algo pequeñito. El regalo de Dios es tan grande, tampoco entendemos cómo el Señor nos dio esto. Te lo regaló a vos. ¿Y vos lo tenés? Pensalo. ¿Qué estoy haciendo? Porque dice que todo Él nos dio para que llevemos una vida de piedad, una vida recta, una vida de rectitud. Sí podemos. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, todo lo que Él es,
nos ha dado grandes y preciosas promesas. Entonces acá dice, en la Reina Valera el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y acá me hace pensar en esto. Como dijo la Sabri, cuando dice que el Padre nos adoptó, que Él nos puso su naturaleza, ¿no? Lo que Él es, su naturaleza. En Él tenemos el amor, lo que Él es, bondadoso, paciente, benigno, mansedumbre, todo eso nos dio a nosotros. Porque somos partícipes, somos parte de Él, partícipes de la naturaleza divina. Y acá Pedro, según los comentaristas, ¿no? La palabra teía plusis, no sé, lo usaban los griegos, había muchos filósofos en esa época, y muchos, como Platón, hablaban de la divinidad, pero ellos no se referían a la esencia, sino a decir somos parecidos a Dios, como decir grandes, como Él, omnipotente, o sea, nada que ver. Entonces Pablo ante esto le está diciendo que nosotros somos partícipes de lo que Cristo es, su esencia, lo que Él nos mostró acá en la tierra. No es que somos Dios como Él, sino que tenemos su esencia, su naturaleza misma en nosotros. Así que, entonces les aclara que podemos tener esto, su naturaleza, y escapan de la corrupción del mundo. ¿Saben que esto, a través de la fe, la esencia del Señor nos abre la puerta para salir de nuestra vieja vida? Porque Él nos hace nuevos. Él nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces acá, escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Hay que escapar todos los días. Escapemos de las concupiscencias, dice acá. Y saben que las concupiscencias vienen todos los días, pero dice escapen. Despójense, creo que dice otro verso. Huir. De eso. Huyan. Es una actitud de no quedarte ahí. ¡Corre! ¡Salí! ¿Por qué? Porque si vos haces esto, sigue el versículo siguiente. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Me hizo pensar toda una noche esto. Yo digo, ¿qué sería esforzarse al máximo? ¿Saben qué? Pablo me decía que aunque nosotros decimos que damos el máximo, no estamos dando el máximo, podemos dar un poquito más. Siempre nos queda un poquito más. El máximo, dice, ahora sí, tenés que dar todo. Todo. Esfuércense al máximo. Y la otra versión poniendo toda diligencia. Ahí apunta, ¿no? Poniendo toda diligencia. Por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión. Es decir, que nosotros tenemos primero la fe. Hay que hacerla crecer. Esfuércense al máximo. Y acá yo en el devocional les dije, ¿qué les falta? Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La otra dice virtud. Entonces, la voy a hacer más grande. Yo tengo la fe,
La voy a completar con la virtud. Esa virtud no me va a quedar ahí. La virtud con el conocimiento. No el conocimiento de estudiar métodos de memoria. El conocimiento, dominio propio. ¿Falta excelencia moral? Es virtud. Al dominio propio, Perseverancia. perseverancia o la paciencia, dice la otra versión. Constancia de la piedad. A la paciencia, Constancia de la piedad. Piedad. ¿me escucha? Piedad, dice la otra versión. Sí. Que es la sumisión a Dios. A la piedad, Amor fraterno. amor, sí, el amor fraternal. Y la Por todo. excelencia. Amor por todo. El amor por todo, ¿no? Yo le puse la coronita. Porque es como Primera de Corintios 13. Ese amor. Entonces, ahí. Pero es una al lado de la otra. Y dice acá, esfuércense, no sé, yo pensaba, Señor, ¿qué me está faltando? Porque yo no puedo pasar del conocimiento a la piedad. Como que hay una brecha ahí que no. ¿Qué dice esto? Y Pedro lo deja bien en claro. Esfuércense. Voy con el 8. Cuanto más crezcan, de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Productivo. Yo me tengo que esforzar, porque si no, me pongo ocioso. Acá dice, van a ser productivos. Entonces, enfoquen su mirada en estar e ir queriendo crecer. La otra versión dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto. Otra dice, no serán inútiles ni estériles. Ni estéril. Y me gustó, porque son desocupados inútiles, decía un comentario, ¿no? Entonces, no te pongas en ese lugar. Esforzate. Porque vas a tener frutos. Y vas a ser útil. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. Y era como decir miope. Y saben que a mí una vez me pegó tan fuerte esta palabra, corto de vista. ¿Qué estoy mirando para estar tan corto de vista? ¿A dónde estoy mirando? Son cortos de vista. O ciegos, dice la versión. Y este dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense, otra vez,
Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Esfuércense. Procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Eso es lo que quiere decir. Dios te llamó, te eligió, procurad estar firme. Procurad poner al máximo para que tu fe crezca. Al máximo. Entonces acá me gusta porque siempre dice esfuércense. Saben que respondemos al llamado. Dios nos llamó para que seamos útiles y llevemos muchos frutos. Muchos frutos. Él no nos llamó para que estemos ociosos en esta vida. Pero todo esto, llamados, ¿no? Llamados por Dios. Me hizo pensar en la higuera cuando el Señor la maldijo, ¿no? Porque no tenía frutos. Que el Señor cuando me encuentre, me vea con frutos. Que me vea que tengo frutos. Así que dice, esfuércense por comprobar que tenés frutos. Si realmente formas parte de los que Dios ha llamado y elegido, hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 12. Por lo tanto, siempre les recordaré. Siempre. Saben que del 3 al 11, sí, porque ahora empecé con el 2, habla del crecimiento. Del 12 al 21 son los cimientos. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Me encanta pensar esto, ¿no? Pedro tenía la seguridad que estaban firmes, pero les voy a recordar. Y es justo que deban seguir recordándoselas mientras vivan. Y es justo. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Ya estaba llegando su sentencia, ¿no? Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Las últimas palabras, ¿no? Y me hace pensar también a Pablo, de asegurarles que recuerden que cuando ya no esté, ellos permanezcan. Y eso es pensar en las ovejas, ¿no? Hasta lo último, que ellos puedan permanecer. Y me esforzaré por asegurarme
Yo a veces no sé, pensaba cómo él hizo todo esto para asegurarlos, ¿no? Porque a muchos no los vio, a otros les habrá escrito. Pero él sí se esforzó por asegurarles. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos de esta fe, ¿no? Cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá no es una fábula. La venida del Señor no es una fábula. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, ¿no? Acá está hablando de la transfiguración de Cristo en Mateo 17. Entonces, ahí estaba Pedro y él es testigo de esto. Nosotros vimos con nuestros ojos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiemos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Es como una lámpara que marca el camino hasta que el día amanezca, hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos para seguir caminando? Las palabras. Y nos alumbra nuestro camino. Así que, ¿podemos seguir caminando con fe? Sí, porque tenemos la palabra que nos alumbra cada día hasta que Cristo, que es nuestra luz, va a aparecer. Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de un profeta. Esto no es algo inventado por el hombre, ni el hombre, puedo decir que, sino que no es por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien nos impulsó a los profetas y ellos hablaron de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo. Pensando en Judas y Pedro, no estaban juntos, no estaban en el mismo lugar, sin embargo, casi que escribieron lo mismo. Después dice, bueno, hasta ahí Pedro lo que intenta es como afirmarlo al cristiano. ¿Por qué? Porque después va a empezar con los falsos maestros y con la venida del Señor, dos cosas que estaban pasando, ¿no? Si ellos estaban firmes, si ellos estaban procurando tener frutos, si ellos estaban poniendo sus cimientos, ¿no? Y asegurando de que esta fe, que no es dada por Dios, no se disipa, sino que nos guarda, ahora pueden venir las otras dos cosas. Y no los va a mover. No los va a mover. Por eso les dice esto, ¿no? Que añadan, procuren, que su mirada esté en lo alto, que no sean miopes, que no sean cortos de vista, que no sean ociosos, sino que puedan empezar a dar frutos. Porque Dios nos llamó. Dios te llamó. No seas ahí, estando en eso. Dios te llamó, levántate. Levántate a dar fruto. Entonces dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá
falsos maestros entre ustedes. Si lo hubo en Israel tiempos antes, también hay. Ellos les enseñarán con astucias herejías destructivas. Con astucia. Y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Lamentablemente había muchos que caían, porque dice, habrá muchos que lo van a seguir. Y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablarán mal del camino de la verdad. Y me pensaba el testimonio, ¿no? Que nuestros testimonios no hablen mal de la verdad. Por eso es importante. Cuando conocemos al Señor, nuestra vida tiene que hablar del Señor. Y más entre los creyentes. Porque dice, por culpa de estos, hablarán mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Querían más. Llevados por la avaricia, ¿no? Es lo que apuntaban. Hacer negocios con ellos, con los otros. Los usaban. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Ahí volvemos a Judas, ¿se acuerdan? El versículo. A partir del 4. Así que, acá lo que más pone es fosas tenebrosas. Las otras eran prisiones de oscuridades. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios los protegió cuando destruyó y con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Marca la creación antigua, ¿no? Y lo nuevo que el Señor hizo a partir del diluvio, porque destruyó todo. Hizo nueva creación. Por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucedería a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con severidad a los que se entregan en sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Los mismos ejemplos que casi están en Judas, pero son ejemplos para que ustedes vean que es una advertencia, sí, para que
Los que viven así tienen castigo. Y aún así el Señor también guarda a los que son obedientes. Él nos guarda y nos puede sacar. Así que del versículo 10 hasta finales, vamos a ver los falsos maestros. Y acá lo va a ir describiendo. ¿Cuál es el último 20? 22. Voy a leer del 10 hasta el 12. Dice que ellos desprecian las autoridades, son pervertidos, estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en el poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemias en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instintos y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Hasta ahí. Entonces, ¿qué dice acá? Que son arrogantes y atrevidos, ya la palabra usados. Pero es esto, ¿no? Ni siquiera tenían temor, porque no piensan. Sigo. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos, a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian sus deseos por el pecado. Incitan a los inestables a pecar. Están bien entregados en la avaricia. ¿Cómo que? Así. Se entregan, ¿no? No pueden. Viven bajo la maldición de Dios. Y acá vemos que son impuros, se apartaron del buen camino, 15, y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Pero si no seguía, su corazón estaba inclinado a eso. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos. La otra versión, fuentes sin agua, dice.
Y acá lo cambia, ¿no? Porque Pedro le agrega fuentes sin agua. Judas dice nubes que son empujadas. Y muchos decían que nubes hay un montón, digamos, pero fuentes hay pocas. Y le está dando el ver que una fuente sin agua no sirve para que eso fuente. Fuentes son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Vuelvo, no sé dónde me quedé. Oscuridad, 2017. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan a pecar los que apenas se escapan de una vida de engaño. Y no sé si esa versión habla de palabras infladas. Me hizo pensar mucho ese verbo, ¿no? Palabras infladas. ¿Qué adivinas? Vende humo. Vende humo. Y el que vendía el aire, dice Adjetivo. Yo digo, todo esto ¿para qué lo hacían? Para hacer caer al que estaba saliendo. Los querían volver a ser esclavos porque ellos eran esclavos. Los querían hacer caer de ese lugar porque ellos estaban en ese lugar. Entonces acá podemos ver que son estériles, no sirven, ¿no? Sus obras no sirven. En su misma corrupción, qué sé yo. Dice, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizadas por el pecado, terminan peor que antes. Como el Señor daba el ejemplo de los 7 demonios que vuelven, son peores. Por eso les está diciendo, crezcan, que su mirada y su esfuerzo máximo estén en esto, en hacer crecer la fe, en hacer crecer. Porque ¿qué dice? Esos que escapan de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizadas por el pecado, terminan peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Hubiese sido mejor, no hubiese conocido, que conocido y apartado. Demuestren qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve su vómito. Y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Un ejemplo. Uno es un proverbio y el otro lo sacaron de las leyendas que tenían en ese entonces. Entonces acá entendían todo, los judíos y la gente pagana, ¿no? Perro vuelve su vómito. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Un ejemplo. Uno es un proverbio y el otro lo sacaron de
de las leyendas que tenían en ese entonces. Entonces acá entendían todo, los judíos y la gente pagana, ¿no? Están volviendo. Y yo pensaba, el perro vuelve a su vómito, pero es lo que hacen. Es lo que hacen. ¿Pero por qué? Porque quieren. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la intención de todos estos? Volver de donde ellos nunca quisieron salir. Porque la salvación está. Ahora, la decisión era de ellos. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Como decía, entrenen su mente. Decía Pedro en su primera carta, ¿no? Esfuércense por entrenar su mente. Pero acá dice, refrescarle la memoria. Despiértense, ¿no? Y sigan pensando sanamente. Sigan pensando. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Entonces acá van a venir esto. ¿Y qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo de antes de nuestro antepasado, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan. ¿Quiénes? Estos que se burlan, ¿no? Estos que voluntariamente quieren olvidarse, porque quieren hacer lo suyo. Que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservadas para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Otra vez, ¿no? Las mismas palabras. Las palabras dichas por el Señor, la palabra del Señor. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Los tiempos del Señor no son como los nuestros. Y me hizo pensar cuando en Mateo vemos en el capítulo 24 que el Señor dice, los tiempos solo los conoce el Padre. A mí no me toca, dice Jesús. Solamente el Padre. Él sabe. Y los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Y el Señor es paciente con su tiempo. Porque si no fuera paciente con su tiempo, no estaríamos acá. Mil años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Los está esperando. Esperan que ustedes le digan que sí. No quiere que nadie sea destruido. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio.
dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Si es así, cerrar y abrir de ojos, no sabes. Debes llevar una vida santa y vivir en obediencia. Esperar con ansias el día de Dios. Y la otra versión dice, y apresurándonos para la venida de Dios. Me gusta eso, apresurándonos. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y esto me gustó, porque en medio de esto que decían, ay, no va a venir, que se atrasó, que dónde está el que les prometió, si no va a llegar, en vez de ocuparte de escucharnos, mejor ocupate vos de vivir una vida esperándolo, porque Él va a venir. Él va a venir a buscarnos y ocupémonos de esperarlo. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Han recibido cartas de Pablo. Así que al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifique algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resulta en su propia destrucción. Van a ser condenados por lo que hacen. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces, no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa. Manténganse en guardia. Ocúpense de todo en la venida del Señor. Ocuparme de vivir en obediencia. Acá dice manténganse en guardia. ¿Por qué? No van a ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen, que está ahí. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Termina diciendo lo mismo que en el primero. Ocúpense por crecer. Ocúpense de eso, de mantenerse firmes. Muy bien. Estos dos libros son cortitos. Y yo pensaba en este tiempo, ¿no? Los tiempos del Señor se están viendo. Así que yo digo, en vez de pensar, ¿no? Las cosas que pueden suceder, digo, Señor, ayúdame a ocuparme de vivir como vos querés. Pero que yo pueda estar listo
y estar en guardia para mantenerme firme, para no caer. Así que cuando veía esto, yo pensaba en, siempre hacemos una palabra versus la otra, ¿no? Y me hizo pensar porque Pedro constantemente le dice, les recuerdo, no se olviden. Les vuelve a traer a la memoria. Y en estos tiempos, digo, Señor, ¿de qué nos estamos olvidando? ¿Qué cosas tenemos que volver a traer a la memoria? Y cuando busqué memoria y recuerdo, la memoria es todo lo que almacenamos. Y a veces queda ahí, pero el recuerdo me hace traer lo que tenía almacenado. Y digo, mientras usemos nuestra memoria, mientras guardemos, ¿no? Que lo traigamos también a recordar la palabra del Señor. Esta semana hemos escuchado de la fe, de permanecer en la fe, ¿no? De vivir en la fe, de saber que nuestra fe no es vana, como dijo Ale, no es algo que es hueca. Nuestra fe tiene fundamento. Traer a la memoria. Así que vivamos como hijos de fe. Vivamos esta semana. No nos olvidemos. Cuando vengan pensamientos, somos hijos de fe. Cuando vengan situaciones, somos hijos de fe. Y dice que estamos guardados, quédense con eso, en amor y protegidos en Cristo Jesús. Ahí estamos escondidos, en el amor y la protección en Cristo Jesús. Yo hoy no lo entiendo, y son palabras que salen de mi boca, ¿no? Y yo digo, Señor, enséñame más. Saber que somos guardados en Cristo Jesús. En el único, ¿no? En lo que el Padre dio para nosotros.